Bueno, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Y' menos y igual a 1, bajo la condición inicial de que y de 0 es igual a 0, utilizando la transformada de Laplace. Lo primero que se tiene que hacer es reescribir esta ecuación utilizando la transformada, o sea, el signo de la transformada. Lo que nos queda de la siguiente manera. La transformada de Laplace de y' menos y es igual a la transformada de Laplace de 1. Es decir, la transformada de Laplace del miembro izquierdo de esta ecuación diferencial es igual a la transformada de Laplace del miembro derecho. Bien, para hacer el desarrollo de esta ecuación, o sea, de la resolución de esta ecuación con la transformada de Laplace, vamos a ocupar estas dos igualdades. La primera nos dice que la transformada de Laplace de una constante, o sea, entiéndase que k en este caso es una constante, es igual a la constante dividida entre s. Esto siempre hay que recordarlo. Si por ejemplo k fuese 5, entonces su transformada de Laplace sería 5 sobre s. Y la segunda igualdad que vamos a utilizar es la transformada de Laplace de la derivada de una función y. En este caso la transformada de y'. Por fórmula, esto es igual a s multiplicada por la transformada de Laplace de la función y menos la función y evaluada en 0. Y aquí podemos ver que este y de 0 que tenemos acá es exactamente la condición inicial que nos da el ejercicio. Muy bien. Ahora aplicamos estas propiedades en esta ecuación diferencial. Primero, tenemos que aplicar la propiedad de la linealidad a esta diferencia, y' menos y. ¿Cómo queda eso? Aplicando la propiedad de la linealidad, tendremos la transformada de Laplace de y' menos la transformada de Laplace de y. Eso es igual a la transformada de Laplace de 1. Ok, ahora que ya tenemos esto y también tenemos esto, podemos aplicar estas propiedades, estas dos igualdades. ¿Okay? La primera nos dice que la transformada de Laplace de y' nos debe quedar de la siguiente manera: s multiplicada por la transformada de Laplace de y menos la función y evaluada en 0, o lo que es lo mismo, y de 0. Esto menos la transformada de Laplace de y va a ser igual a... Aplicamos ahora la transformada de Laplace de 1 utilizando esta igualdad. La transformada de Laplace de 1 entonces quedaría como 1 dividido entre s. Muy bien. Ahora fijémonos de la condición inicial que nos da el ejercicio, que es y de 0 igual a 0. Eso significa que este término que tenemos aquí lo podemos ya omitir en el siguiente paso porque ya sabemos que esto vale 0. Ahora lo que procedemos a hacer es escribir la transformada de Laplace de y de otra forma. ¿Cómo la vamos a escribir? La vamos a denotar ahora como y mayúscula de la función s. Es decir, ahora la transformada de lo que era la función y minúscula la vemos como y mayúscula, donde su variable va a ser s. ¿Okay? Y mayúscula de s. Entonces tendremos s por y de s menos y de s, que viene siendo esta transformada de Laplace. Y eso es igual a 1 dividido entre s. Bien, ahora fijémonos
que de esta diferencia, S por Y de S menos Y de S, podemos factorizar lo que es el término Y de S, es decir, la función que representa la transformada de Y minúscula. La factorización en este caso nos queda como S menos 1 por Y de S. Esto es igual a 1 entre S. Ahora, como buscamos hallar Y de S, que viene siendo la transformada de Laplace de Y, entonces esto que está multiplicando a S menos 1 lo vamos a llevar al otro lado a dividir. O lo que es lo mismo, S menos 1 se va a multiplicar por esta S que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, la función nos queda como Y mayúscula de S igual a 1 entre S multiplicado por S menos 1. Así entonces, esta viene siendo la transformada de Laplace de lo que sería la función Y, o más bien la respuesta que buscamos. Lo que sería la función que satisface esta ecuación diferencial. Nos queda de esta forma, y ahora lo que corresponde hacer es resolver esta expresión racional utilizando fracciones parciales. ¿Okay? Para ello lo que hacemos es fijarnos de cuántos factores tiene este denominador. Este denominador tiene dos factores, que son S y S menos 1. Así que entonces, ¿cómo vamos a dividir esta expresión racional? Más bien, esta fracción. Esta fracción va a ser igual a un término A dividido entre el factor S más un término B dividido entre el factor S menos 1. Ahora lo que compete es encontrar el valor tanto de A como de B. Para encontrarlo, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a reescribir todo esto, pero ya de manera lineal, es decir, ya sin fracciones. Para reescribirlo, tendremos que esto va a ser o va a implicar este 1 que tenemos aquí va a ser igual a multiplicada por el factor S menos 1. Más B multiplicado por el factor S. ¿Okay? Entonces tendremos aquí B por S. Bien, para encontrar los valores de A y de B, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a fijarnos de los valores de S que harían que esto se vuelva 0 y los valores en S que harían que esto se vuelva 0. ¿Okay? Para este de acá, el único valor que haría que todo esto se vuelva 0 es el 1. Es decir, si reemplazábamos a S por 1, todo esto se anularía. Y en este caso, el único valor que hace que esto se vuelva 0 es el mismo 0. O sea que si S toma el valor 0, todo esto se vuelve 0. Entonces esto lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Cuando S es igual a 0, ¿qué ocurre? Siguiendo esta ecuación que tenemos acá, este 1 no va a cambiar nada porque este 1 no depende de la variable S. Así que lo volvemos a escribir aquí. Este 1 es igual a... Ahora sí, del lado derecho sí va a influir el valor 0, es decir, cuando S vale 0. ¿Qué pasa cuando S toma el valor 0? Pues como ya habíamos dicho, esta parte de aquí se anula porque se vuelve 0.
Y cuando S es sustituido por el 0 en esta expresión, entonces tendremos 0 menos 1, es decir, menos 1. Y menos 1 multiplicado por A va a ser igual a menos A. O sea que 1 es igual a menos A. Si despejamos A, esto me va a implicar que A va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, ya tengo el valor de A, de esta A que tengo acá, que es menos 1. Hacemos ahora lo mismo para hallar B. Para hallar B, habíamos dicho que lo que hace 0 a esta expresión es el 1, es decir, cuando S toma el valor 1. Entonces tendremos aquí que cuando S es igual a 1, como ya dijimos, este 1 como no depende de S, lo volvemos a escribir aquí. 1 va a ser igual a... Cuando S toma el valor 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, todo esto se anula. Y aquí tendremos 1 por el valor de B, que es simplemente B. Entonces tendremos que 1 es igual a B. Entonces ya tenemos los valores que queremos, que son A igual a menos 1 y B igual a 1. Entonces, reescribiendo esta expresión que tengo acá, ya con los valores de A y B, nos queda de la siguiente manera. Y de S va a ser igual a 1 entre S menos 1 menos 1 entre S. ¿Ok? Es decir, esta expresión que teníamos aquí, 1 dividido entre el producto de S por S menos 1, se puede reescribir o descomponer en esta diferencia de expresiones radicales. ¿Sí? Racionales, perdón. Expresiones racionales. 1 dividido entre S menos 1 menos 1 dividido entre S. Por lo tanto, lo que era la transformada de Laplace de la función Y se puede escribir también de esta forma. Y esto que tengo acá sigue siendo la transformada de Laplace de la función Y. Ahora, como tenemos que esta es la transformada de Laplace, tenemos que regresar a la función Y de t, es decir, a la función, lo que es esto en función de t. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es aplicar ahora la transformada inversa. Aplicando la transformada inversa a ambos miembros de esta igualdad, voy a tener la transformada de Laplace inversa de la función Y de S, Y mayúscula de S. Va a ser igual a la transformada inversa de esta diferencia, de 1 sobre S menos 1 menos 1 sobre S. Hay que recordar que la transformada inversa es igual, o tiene más bien la misma propiedad de linealidad que la transformada normal. Es decir, que esto lo puedo separar en dos transformadas. Haciendo eso, voy a tener que la transformada inversa de Y de S va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 menos la transformada inversa de 1 entre S. Para saber, más bien para resolver cuáles serían las transformadas inversas de estas expresiones, voy a utilizar estas dos fórmulas. Las dos fórmulas sobre transformadas inversas. ¿Qué nos dicen estas fórmulas? La transformada inversa de K dividido entre S, recordemos que K es una constante, la transformada inversa de K sobre S es igual a simplemente el valor K, es decir, a la constante K. Y la segunda que voy a utilizar es la transformada inversa de la expresión 1 sobre S menos A, donde A es otro valor constante, ¿ok? 1 sobre S menos A. Aquí recordemos que S es la variable de la transformada de Laplace, de la función de la transformada. Entonces la transformada inversa de esto es igual a E elevado al valor de A por T, donde T ya es la variable de la función Y original, o sea, la que tenemos en nuestra ecuación diferencial.
Aplicando estas dos igualdades, estas dos propiedades, son bien transformadas inversas, aquí voy a tener lo siguiente. Aquí para empezar ya voy a tener la transformada inversa de y de s, entonces ya no la escribo como tal. Reescribiendo esto, voy a tener que y de t, es decir, la función que es solución de la ecuación diferencial original, esta de acá. Entonces y de t va a ser igual a la transformada de Laplace de 1 entre s menos 1, de acuerdo a esta fórmula, va a ser igual a e a la 1t, porque en este caso esta a en esta expresión vale 1, por lo tanto sería e elevado a la 1t, que pues simplemente es e elevado a la t. Aquí recordemos que el 1 como coeficiente no se escribe, menos la transformada de Laplace de 1 sobre s, que utilizando esta fórmula va a ser igual a simplemente 1. Y por lo tanto, esta es la respuesta de este ejercicio. Es la solución particular porque recordemos que una ecuación diferencial puede tener una infinidad de soluciones, pero en este caso tenemos una condición inicial que nos va a decir o nos va a arrojar un resultado concreto. Este resultado concreto es la expresión y de t igual a e a la t menos 1.